Ok. Hemos hablado entonces de la decodificación. Tenemos acá que para poder decodificar correctamente tenemos que tener precisión, velocidad y fluidez. Este pequeño esquema lo van a desarrollar ustedes en su cuaderno. Y estamos prácticamente ahorita en la página 14. Aquí podemos visualizarlo. Esta sería la página que estamos trabajando, la página 14 como tal. Entonces acá aparece este esquema, lo vamos a desarrollar en el cuaderno respondiendo qué es precisión, qué es velocidad y qué es fluidez. En este caso también nos va a explicar cómo medir la velocidad y la fluidez que nosotros podemos tener. Dice, la velocidad y la fluidez lectora son crecientes con la edad. Es decir, entre menos edad tenemos, como nosotros comenzamos apenas a empezar a leer, pues es ahí como nosotros vamos a desarrollarlo. Pero ya a esta edad nosotros tendríamos que tener una comprensión lectora y una fluidez verbal correcta. Claro está, no todos la hemos desarrollado, no todos la hemos alcanzado, pero esto es porque no leemos constantemente. En este caso yo les decía, ¿verdad? Que una de las técnicas que tenemos que empezar ya a tratar es que por las noches nosotros antes de dormir nos propongamos, ¿verdad? Como meta, como objetivo antes de descansar, leer unas 2, 3 hojas para comenzar a habituar nuevamente ese hábito. Pero si no podemos en la noche porque de igual forma nos cuesta, pues antes de levantarnos, nosotros podemos tomar un libro. Eso implicaría levantarnos unos minutos antes, que sí nos cuesta porque estamos cansados, porque tenemos que hacer mil cosas, entre muchas otras situaciones, pero es ahí como tenemos nosotros que habituarnos. En este caso, dice, la velocidad lectora se mide durante una lectura silenciosa y se ha establecido la cantidad de palabras que se leen por minuto. Por ejemplo, este es un párrafo y tiene varios puntos, pero al yo leerlo de forma silenciosa diría, seleccione una lectura adecuada al grado en el que en que los estudiantes están. Pídales que lean el texto y tomen el tiempo, un minuto. Avíseles cuando deben empezar y cuando el minuto ha finalizado. Explique que deben leer el texto a una velocidad que sea necesaria o necesiten, ¿verdad? Comprenderlo. Bueno, entonces yo ya leí. ¿Qué va a pasar? Esta es una palabra y yo las voy a contar. Una es elección, dos, una, lectura son 3, adecuada son 4, al serían 5, grado serían 6, en serían 7, que serían 8, están serían 9, los serían 10, 11 estudiantes, continúo, pídales 12, 13, que lean 14, el 15, texto 16 y así sucesivamente yo voy a leer palabra por palabra. Como yo me voy a tomar el tiempo, entonces yo me voy a tomar con un cronómetro un minuto, que serían los 60 segundos, yo voy a marcar dónde inicié y dónde finalizo mi lectura. Y estas palabras las voy a contar. Eso me va a indicar a mí una situación. Dice, los estudiantes deben contar las palabras que leyeron, los artículos y conectores tales como el, a, los, uno, de, por qué, también se cuentan como palabras. Y fue lo que yo decía, ¿verdad? Una se cuenta como palabra, al se cuenta como palabra, el se cuenta como palabra. Entonces dice, hay una forma de medir la velocidad, leer textos completos de una o dos páginas y tomar tiempo al final. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a sumar el número de palabras que leí y lo voy a dividir dentro del tiempo que utilicé. Como yo utilicé posiblemente 2 minutos, entonces eso lo voy a dividir en los 2 minutos, pero van a corresponder a segundos específicamente. El resultado que me dé lo voy a multiplicar por 60 y ese va a ser el número de palabras que yo leí por minuto. Nuevamente, con un ejemplo,
Si yo leí, por ejemplo, 130 palabras y me llevó 2 minutos con 35 segundos, al yo trasladarlo a segundos, tengo entonces que los 2 minutos con 35 segundos suman los 155 segundos. Entonces tengo las 130 palabras dividido los 155 segundos, me da un total de 0.838709. Y esto yo lo voy a multiplicar por 60 porque son en total, ¿verdad? Lo que establece como tal el minuto y el resultado me dice que entonces leí por minuto 50 palabras. Y ahí yo ya voy a comprender cómo voy a estar leyendo. Dice, la fluidez lectora se mide en la lectura oral. ¿Por qué situación? Porque recuerden que no es lo mismo que yo esté leyendo en silencio esta frase a que yo la tenga que pronunciar. En una situación, por ejemplo, alguien puede llevar con la vista toda la lectura y hacerla rápida, pero cuando ya la pronuncia es distinto porque entonces yo me puedo confundir en pronunciar una palabra y ahí viene a restar tiempo. Por ejemplo, la fluidez lectora se mide en la lectura oral. Se toma en cuenta el número de palabras leídas correctamente durante un minuto y se realiza de manera individual. El estudiante estudiante por estudiante, vean, ahí ya hubo una pausa. Y entonces como no lo leí bien, yo regreso a la lectura y eso hace que retrase. Si yo lo llevara con la lectura, con la vista, perdón, pues automáticamente continúo porque nadie me está escuchando. Pero como no estoy leyendo en voz, en silencio ni con la vista, sino estoy leyendo con la voz en forma oral, dice, los pasos recomendados son los siguientes. Proporciona al estudiante un texto apropiado a su nivel de aprendizaje. Esto se puede realizar, por ejemplo, con alguna lectura del libro del texto de cualquier área curricular. Pídale al estudiante que lea en voz alta el texto proporcionado. Mientras que el estudiante lee, ayúdese de una copia del texto, vaya identificando los errores en la lectura, tales como aumentar la letra o las sílabas o cambiar o suprimir las palabras, y que eso es algo muy común en nosotros. A veces, por ejemplo, dice calcule y alguien puede decir cuáles. Entonces ahí ya cambió totalmente la palabra. Posiblemente dice el total de las palabras que leyó la o el estudiante y alguien puede decir solamente que leyó el estudiante y omitió, ¿verdad? Estas dos. Entonces ahí es donde nosotros vamos buscando esa comprensión, esa velocidad que en un momento determinado vamos a desarrollar. Para ello, el resto del total del ejemplo dice, si el texto tiene 70 palabras y el estudiante lo leyó mal 12 palabras, aumenta las sílabas, es decir, las cambió, las suprimió, las eliminó, le puso plural, le puso singular. El total de las palabras leídas es de 58. Y ahí nosotros tenemos que ir acompañándolos con ustedes. Y ya nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando leemos o nos corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, dice, en este tipo de medición, y yo podría leerlo mal, ¿verdad? Y continúo, en este tipo de mención se le da la mayor importancia a la decodificación que comprensión. Ahí yo me salté estas, ¿verdad? Y también cambié la palabra. Entonces, si alguien me está llevando a mí la lectura, tendría que eliminarme esta palabra y estas dos que yo suprimí. Entonces, eso es lo importante en una lectura. Y no es necesario también en su momento, hasta en un momento determinado, que alguien más me acompañe. Yo tengo que ser consciente. Si yo no leí esto o me trabé al decir esto, yo tengo que suprimir las palabras. Dice, sin embargo, se sabe que las personas que tienen una lectura fluida con sus características de velocidad, precisión, buena pronunciación, entonación y ritmo tienen un buen nivel de comprensión, dado que estos componentes están relacionados y se influyen. Piense en un grupo de estudiantes, ¿cómo cree que está la fluidez lectora? ¿Excelente, adecuada o deficiente? ¿Cómo lo sabe? En este caso, yo me voy a preguntar a mí mismo, ¿cómo está entonces mi fluidez lectora? ¿Será que mi fluidez lectora es excelente, es adecuada o es deficiente? ¿Y cómo lo voy yo a experimentar? Bueno, aquí ya me dio los pasos entonces que yo debo desarrollar para saber cuántas palabras leo por minuto.
Aunque los docentes tengamos una idea de cómo están leyendo nuestros estudiantes, es común escuchar comentarios. Los estudiantes de mi clase están leyendo muy bien, mis alumnos no leen bien, mis estudiantes ahora leen mejor, han avanzado. Para saber estos comportamientos, estas conductas, pues definitivamente la práctica que nosotros desarrollamos tal cual. Y por ejemplo, aquí hay una tabla y nos dice, una persona de primero primaria tendría que leer 40 palabras por minuto. Una persona de segundo primaria tiene que leer 60 palabras por minuto. Una de tercero primaria tiene que leer 80 palabras. Una de cuarto tiene que leer 110. Una de quinto tiene que leer 124 y una de sexto 134. Pero como nosotros ya estamos en un nivel, por ejemplo, establecido en tercero, en segundo, primero primaria, tenemos que duplicar esto. Y al duplicarlo nosotros como mínimo tendríamos que leer 110 palabras a 124 por minuto. Estos son los dos rasgos que nosotros tendríamos que tener. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a explorar esa comprensión lectora de la cual hablamos. Dice la comprensión, la decodificación con todas sus características de precisión, velocidad, fluidez, es necesaria. Entonces no hay un medio o una forma que yo le va a decir, hasta ahí llegó, ¿verdad? Ahí ya está usted bien con su comprensión. No, es necesario que nosotros establezcamos todos los elementos. En este caso, dice, hemos mencionado que la comprensión es un componente importante de la competencia lectora. Para empezar a conversar acerca de este tema, vamos a proponer las siguientes fases. En este caso, dice, vamos ahora que la comprensión lectora comprende las ideas. ¿Y por qué nosotros vamos a decir que comprende las ideas? Porque yo siempre se los he recalcado. Dice, la comprensión lectora es, un niño comprende lo que lee cuando, pues nosotros ya rápidamente podemos suponer una idea de lo que estamos leyendo. Un niño comprende cuando lee claro lo que está en un momento determinado en el texto y conoce el significado de la palabra. Pero si yo voy a hablarles a unos niños de primaria y les voy a poner aquí a desarrollar todo este párrafo, pues ellos no me van a entender nada. En cambio, ustedes ya conocen qué significa conforme, ya significan qué significa desarrollando la palabra, saben el significado de la palabra capacidad, de codificar eficientemente, etcétera. Entonces, cuando ya leemos, nosotros dice, conforme se va desarrollando la capacidad de decodificar eficientemente, se va ingresando al terreno de la comprensión. Algunos autores definen que la comprensión lectora como el proceso de interacción entre el lector y el texto. Es decir, acá ustedes van a decir, ay señor, mire, yo no entiendo nada de lo que dice ahí porque primero no sé qué significa desarrollar, no sé qué es capacidad, no sé qué es ingresar, no sé qué es comprensión, no tengo ni idea de qué significa texto y no sé qué es información. No, nosotros ya lo manejamos. Entonces, como ya lo sabemos, por eso es que nuestras ideas es más fácil poderlas entender. Y sobre eso es que nosotros hablamos de un conocimiento acerca de la comprensión del texto como tal. Aparte de ello, dice que nosotros ya tenemos un conocimiento previo. Por ejemplo, le voy a poner tan fácil y sencillo un ejemplo. Usted ya conoce los números y usted conoce que los números se inician de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y conoce más allá del 10, usted ya conoce que hay unidad, decenas, centenas, millar. Y también hay unidad de centenas, unidad. Esto ya lo conoce usted. Entonces, si yo lo voy a poner a usted a sumar 5 más 5, pues usted lógicamente ya lo sabe porque usted ya conoce el valor de 5 y si yo le digo, bueno, usted tiene 5 manzanas más 5 peras, ¿cuántas frutas tiene? Y usted automáticamente me dice, tengo 10 frutas, señor, ¿verdad? Y si yo le digo, entonces, bueno, ahora usted, yo le voy a decir, tiene 3 plátanos, pero le regalaron 5 manzanas, ¿cuánto es? Son 8, ¿verdad? O sea, ya eso ya usted lo entiende, lo va a comprender. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un conocimiento previo a los números. Que si me va a decir, mire, pero entonces son 8, pero 8 ¿qué? ¿O 8 plátanos o 8 manzanas? ¿Qué va a ser el total? No, son 8 frutas porque al final usted ya tiene el concepto de frutas como tal. Y a eso es al conocimiento previo que nosotros tenemos.
Entonces dice, la actitud de un diálogo en la comprensión lectora para comprender, tal como se mencionó, la información y experiencia que usted posee fundamental. Yo no les voy a decir a los niños de primaria que conocen solo los números del 1 al 9, por ejemplo, no le voy a decir, a ver, vamos a hacer sumas y vamos a sumar 15 más 22. ¿Cuánto es? Pues cualquier otra persona en otro grado me va a decir fácilmente, ¿verdad? Que son 37. Pero si el niño solamente conoce los números del 1 al 9, pues a él definitivamente le va a ser muy difícil el sumar esa cantidad. Entonces pasa lo mismo con la comprensión lectora. Si usted tiene conocimientos previos sobre los temas, sobre el vocabulario del cual nosotros estamos hablando, pues usted automáticamente va a reconocer y a comprender. Por ejemplo, lo que nosotros estamos leyendo tal cual, pues lo entendemos. Pero si yo les mando a leer a ustedes un libro de química, un libro de física, un libro de astronomía, pues posiblemente no entendamos nada porque no vamos a comprender esos temas de los cuales estamos hablando. Dice, si hay alguna palabra de la cual no se conoce el significado, pues la comprensión se dificulta. ¿Y qué pasa cuando nosotros no conocemos alguna palabra? Lo que hacemos automáticamente es que vamos en un momento determinado al diccionario. Ah, yo quiero saber qué significa la palabra concatenación, porque eso no lo sé. Ah, entonces aquí dice que el universo es una concatenación. Ay, pero ¿qué es eso, verdad? O sea, yo sé que es el universo, pero concatenación no sé. Ah, entonces voy al diccionario y ya me dice y me da el significado de concatenación. Entonces yo ya voy a volver a leer ese párrafo donde dice, el universo es la concatenación de todo. Ah, dice que el universo es la relación de todo lo que existe con el conocimiento como tal. Ah, ya entendí, ahora sí, porque yo concatenación nunca la había escuchado, ¿verdad? Entonces, eso es una comprensión lectora. Comprender es un proceso que requiere entender el vocabulario, también usar estrategias para describir, ¿verdad?, lo que el capítulo está hablando. Es decir, todo lo que esté escrito, pues yo lo voy a entender, porque yo ya voy a tener un conocimiento previo y aparte estoy sumándole estas situaciones que yo voy a representar. Me voy a quedar solamente hasta aquí. Entonces vamos a trabajar nuestro resumen que está en la página de la página 16 a la página 17, perdón, de la página 15, 16 y 17. Esto es lo que vamos a trabajar para el día de hoy. ¿Alguna duda con respecto al tema? Sí, primero vamos a resumir todas las 3 hojas y después hacemos las 2 lectoras, las 2 de Así la... es. Ujú. Sí, así es, correcto. ¿Solo es resumir o, cómo decirle, o copiar todo lo que está ahí, las tres Bueno, hojas? ahora te voy a decir lo mismo que te decía, por ejemplo, en idioma español, ¿verdad? Vas a tomar en cuenta aquellos datos que vienen a beneficiar la explicación de la clase.